y voy a compartir pantalla. Bueno, profe Carlos, ¿me confirma que se está viendo la presentación, por favor? Sí, ahí se está viendo la presentación. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar, ya son las 4 de la tarde. Bueno, mi nombre es Olga Lucila Ruiz Abogal. Soy docente del curso de Estadística y Probabilidad y esta tarde los estaremos acompañando con el docente Carlos Humberto Gómez Rodríguez. Bueno, esta es la segunda parte. Aquí en esta web conferencia vamos a ver todo lo relacionado con las medidas de dispersión. Yo voy a hacer una primera parte, que es la parte de explicación teórica. Terminamos y hacemos una generalización, a ver si hay dudas e inquietudes. Y sigue el profesor Carlos Humberto ya con la explicación de los ejercicios como tal, para que ustedes sepan cómo aplicar todos esos conceptos que vamos a dar en esta tarde. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el desarrollo de esta web? Vamos a arrancar, vamos a hacer un repaso de medidas de posiciones, cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a ver lo que son las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, asimetría y kurtosis. Y también vamos a ver lo que es un diagrama de dispersión, coeficiente de terminación y coeficiente de Pearson. Entonces, vamos a dar la explicación de estos conceptos y también vamos a dar la explicación en la plantilla de Excel, que ustedes son la plantilla que se les dio para la entrega de la actividad de esta fase 2. Y también por la resolución de dudas e inquietudes. Les recomiendo que también tengan presente que muchas veces en la web no hay tiempo de resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes les salgan en este momento, pero yo les recomiendo que también se apoyen en sus tutores porque sus tutores dan las cipas de curso. Entonces, en esas cipas de curso, pues tienen más tiempo, allá pueden darlas en 3 sesiones, están más directamente con su tutor y él tiene un poquito más de tiempo para dedicarles. ¿Listo? En la conferencia, pues tenemos un tiempo limitado, pues a veces no nos queda el tiempo para poderles despejar todas las dudas, pero la idea es que queden ustedes con los conocimientos de lo que es estos conceptos de medidas de dispersión, ¿vale? Entonces ya pues aclarando este tema, vamos a dar inicio. Bueno, dijimos que vamos a dar un repaso con las medidas de posición. Yo sé que en la web pasada explicaron algo, pero quiero darles nuevamente como el repaso de los cuantiles. Recuerden que los cuantiles son la medida para cuando tenemos datos, cuando tenemos grupos muy grandes, dividimos los grupos en partes iguales para ver pues cuál es su comportamiento de estos datos. ¿Listos? Entre los cuantiles tenemos el cuartil, el decil y el percentil, que es el que vamos a ver en esta fase. ¿Qué es el cuartil? El cuartil simplemente es cuando se toma un grupo y se divide en 4 partes iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el grupo se divide en 4 partes iguales, pues va a quedar que cada parte es igual. Entonces, al ser 3 cortes, porque, o sea, tenemos grupo el que se parte en 3 partes. Entonces, tenemos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 que son los 3 cortes. Entonces se hace, para poder dividir en cuatro partes el grupo, pues se hacen 3 cortes, por eso queda cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Si ustedes se fijan, cada cuartil es el 25%. La totalidad de este cuartil tiene que dar el 100%. ¿Listo? Entonces tenemos el primer cuartil, ¿sí? Que es el 25%, que podemos decir que en este cuartil están los valores menores. Y el máximo, que es el cuarto cuartil, que también está dividido en 25%, podemos decir que en estos últimos cuartiles tenemos los datos mayores, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un cuartil 1, el cuartil 2 en este caso nos da la mediana, que es la mediana, es el que parte el grupo en dos, y tenemos 2 cuartiles menores, que es el cuartil 2 y es el cuartil 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ponemos esto en una gráfica,
tenemos que el primer cuartil están básicamente datos menores y en el cuartil 2 y 3 están todos los datos mayores. Entonces aquí todo el grupo quedó dividido en 4 partes iguales para que nos dé un 100%, entonces cada parte es el 25%. En el decir, entonces es lo mismo, pero aquí no se parte en 4 partes, sino se parte en 10 partes, ¿sí? Entonces, al partir un grupo en 10 partes, ¿cuántos cortes van a quedar? Van a quedar 9 cortes. Entonces vamos a encontrar un decil 1, un decil 2, un decil 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero entre el corte de todos esos deciles, yo tengo un grupo que cada pedacito es el 10% y si yo multiplico todo eso, pues me va a dar el 100% de la muestra. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Entonces, tenemos que los deciles del D1 al D5, podemos decir que son los datos menores y del decil 5 al decil 9, al último decil, son los datos mayores, son los datos superiores que se encuentran. ¿Listo? Entonces, puede verse de esta forma. ¿Listo? Entonces, tenemos que aquí volvemos a mirar que tenemos una mediana. ¿Cuál es la mediana? La mediana cae en el decil 5. Y de aquí para atrás si ve que la curva desciende. Entonces, ¿qué quiere decir? Que encontramos datos menores del decil 5 hacia atrás. Y del decil 5 hacia adelante podemos encontrar datos máximos, datos mayores. Para el percentil, aquí lo que vamos a hacer es que este cuantil lo vamos a dividir en 100 partes. Entonces, para dividirlo en 100 partes, tenemos que hacer ¿cuántos cortes? 99. Entonces, nos van a salir 99 percentiles. ¿Listo? Entonces, a su vez, pues dentro de esos percentiles encontramos también los deciles y encontramos también los cuartiles. Entonces, para que lo tengan presente, que pues cada cuantil es diferente, pero siempre lo que se busca es que se parta el grupo en partes iguales. Entonces, teniendo presente esto, pues vamos a dar un dato de cómo se pueden obtener las posiciones en los cuartiles, que es lo que ustedes tienen que hacer allí en su plantilla guía, ¿sí? Que le piden una posición para un cuartil, otra posición para el decil y otra posición para el percentil. Entonces, para poder hallar las posiciones en esos 450 datos que ustedes tienen, lo tienen que hacer de esta forma. Entonces, para la posición, para ubicar la posición del cuartil, N es la población. Entonces, la N para ustedes son los 450 datos que tienen allí. Y X es la posición. Entonces, si les dicen, en este caso tenemos un ejemplo, tenemos la posición 3 para el cuartil. Entonces, lo que hacemos es multiplicamos esos 450 datos que es mi N por la posición 3 y lo divido en cuánto? En 4. ¿Por qué en 4? Porque está dividido el grupo en 4 partes. Entonces, al hacer esta operación, me va a dar que la posición es 7.5. Esta posición, para poder hallar, ubicar esta posición, ustedes primero tienen que ordenar los datos de menor a mayor y enumerarlos de 1 a 450. Y al enumerar de 1 a 450, pues esos son las posiciones y este dato que les da acá la van a buscar allá y buscan el valor a que le corresponde a esa posición. ¿Listo? En el decil es lo mismo, solamente que se divide en 10 partes. Entonces, 450 datos por, aquí me ponen un ejemplo que es el decil 8, y lo divido en 10. Entonces me da una posición de 8. Y para el percentil, que es la posición P, tengo nuevamente N, que son mis 450 datos, y lo voy a multiplicar. En este caso me están dando un percentil 35, que quiere decir que la posición 35. Recuerde que las percentiles se dividen en 100, entonces como tengo 100 partes, entonces lo divido en 100 y aquí me da 3.5. ¿Listo? ¿Para qué me sirven estos datos? ¿Para qué me sirve esa información? Estos datos, esa información me sirve para poder analizar los datos dentro de un grupo que son muchos datos, que cuando la población es muy grande y no se pueden organizar, o sea, no los podemos leer directamente, entonces toca agruparlos y toca analizarlos de esta forma. Y una forma de analizar los datos es así, es agrupando dentro de los mismos datos para poder saber el comportamiento. Entonces, ¿cómo va a ser la interpretación de esos datos? Bueno, yo me tomé aquí el atrevimiento, voy a subirle un poquito aquí para que ustedes lo puedan ver mejor.
Vamos a hacer un ejercicio de interpretación. ¿Listo? Entonces, la primera, si ustedes ven aquí, el primer cuadrito está partido en 4 partes. ¿Por qué? Porque este es el cuartil. En el segundo está dividido en 10 partes, y es el decil. Y el tercero, bueno, no me ocupo todo, pero aquí es para el percentil, está dividido en 100 partes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Para el cuartil me están dando que es el cuartil 1 y es igual a $850. ¿Qué hago yo con esos datos? $850, cuando hablamos de dinero, podemos poner el ejemplo que es el sueldo de un trabajador. ¿Listo? Entonces, es lo que se gana un trabajador. Entonces, pero me están diciendo que está el cuartil 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿El cuartil 1 cuál es? El cuartil 1 es este, ¿cierto? Este primer 25%. Este es el cuartil 1 para mí. Entonces, de ese 25% podemos decir que los trabajadores ganan $850 o menos porque está en el primer cuartil, ¿cierto? Recuerden que los primeros 2 cuartiles son los datos menores y los siguientes son los datos mayores. Pero ¿qué me queda? Me quedan estos otros 3 cuartiles que suman ¿cuánto? El 75%, ¿cierto? Este es el 75%. ¿Yo cómo puedo interpretar? Yo puedo interpretar por el cuartil 1. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, entonces el 25% de los trabajadores ganan $850 o menos de $850. Pero también puedo interpretarlo de la siguiente manera. Yo tengo que el 75% de los trabajadores ganan $850 o más de $850. ¿Listo? Entonces, siempre es identificar en qué, por eso les piden la posición allá. Entonces, para ver en qué valor está. Entonces, aquí me están diciendo, el 25% de esos trabajadores ganan $850 o menos, pero también tengo que el 75% restante de esos trabajadores están ganando igual a $850 o más de $850. ¿Listo? Ese es para el cuartil. Para el decil, aquí me están diciendo que el decil es el decil 3. ¿Cuál es el decil 3? El decil 3 es esta primera 3 casillitas, ¿cierto? Tengo 1, 2 y 3. 3 por 10, ¿cuánto me da? El 30%. O sea que tenemos el 30% de la población de trabajadores que están ganando $920 o menos de $920, ¿cierto? Pero aquí tengo un resto de población que es mi 70%, ¿cierto? Y ese 60%, ¿cuánto está ganando? Ese 70% de la población de trabajadores está ganando $920 o más de $920, ¿cierto? Porque aquí es donde está el resto de la población. Entonces, esas son como 2 formas de interpretar. Y aquí voy a borrar acá. Entonces, aquí para el percentil, que son 100 partes, entonces esto vamos a decir que está partido en 100 partes. ¿Listo? Entonces, ¿qué me voy a decir? Me están diciendo el percentil 85. Digamos que aquí está el 100, ¿cierto? Cada partecita de esa es el 1%. Entonces, el 85%, digamos que el 85% está por acá. Pongámoslo acá con este amarillo. Entonces, digamos, el 85% está por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Como es el 85%, entonces me está diciendo que el 85% de la población está ganando $920 o menos de $920. Y que el 15%, que es el restante, este 15% para completar el 100%, está ganando $920 o más de $920. ¿Listo? Entonces, fíjense que con estas interpretaciones de los cuartiles, de los deciles o percentiles, podemos ver el comportamiento de los datos en una población, en este caso en una empresa de trabajadores, y poder ver pues cómo se están dando los datos y demás. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio que tienen pues para hacer. ¿Listo? Bueno, esa era la forma que yo les quería dar para las interpretaciones de las medidas de posición. En cuanto a las medidas de dispersión, recuerden que las medidas de dispersión son aquellas medidas donde los datos están dispersos de acuerdo a la media.
Entonces podemos ver el rango y podemos ver la varianza. Entonces, el rango ustedes lo utilizaron, si no estoy mal, en la tabla de frecuencia, ¿cierto? ¿Para qué utilizaron esos rangos? Esos rangos, como tenemos 450 datos, volvemos a lo mismo. Tenemos que organizar esos datos en grupos pequeñitos para poderlos analizar. En las medidas de posición lo que hicimos fue coger el grupo y cortarlos en varias partes de forma que quedaran igual. En este caso, lo que hacemos es que cogemos 450 datos y vamos a agruparlos en intervalos. ¿Listo? Esos intervalos, que es cada grupito, yo necesito saber cuántos datos van a quedar en ese intervalo. Entonces, para saber cuántos intervalos van a salir, pues yo tengo que hallar el rango. ¿Sí? Entonces, en el rango es simplemente el valor mayor menos el valor menor. Es el contenido que podemos decir que es de grupos de números quedan dentro de un grupo grande que es aleatorio. Entonces, el rango es el que me da el recorrido estadístico de la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. Y la varianza simplemente me representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a la media. Entonces, qué tanto o qué tanto se acerca o qué tanto se aleja de la media. Entonces, eso se interpreta de la siguiente manera. Entonces, se puede ver la simetría es una forma de medida para ver cómo están dispersos los datos. Entonces aquí vemos tres gráficas. Esas tres gráficas ustedes las tienen allá en el ejercicio 2. Es importante que ustedes cuando abran la hoja, en la pestaña del ejercicio 2, miren hacia abajo, ahí está gráfica, porque es que yo veo que a veces los estudiantes no la ven, entonces como no la ven, no saben cómo interpretar las gráficas que le están dando de los datos. Entonces es importante que la busquen y se apoyen en ella. Entonces, aquí vemos datos que simplemente están distribuidos alrededor de una rayita. Esa rayita es la media. Entonces, es el punto central, es mi media aritmética. Nosotros tenemos tres clases de asimetría. Tenemos asimetría negativa, simétrica y positiva. Si ustedes se dan cuenta, en la asimetría negativa vemos que que está la gráfica, pero tenemos que la cola hacia la parte izquierda, ¿cierto? Que desciende. Este desciende hacia la parte izquierda y es donde se alojan los datos menores. Y todos los demás datos, ¿hacia dónde están inclinados? Están inclinados hacia la parte derecha. Están inclinados hacia la parte derecha después de la media. ¿Qué quiere decir? Que aquí mi media es menor que la mediana y mi media es menor que la moda. Entonces, todos los datos están hacia la parte, inclinados hacia la parte derecha, y los datos menores, o sea, los que son más poquitos, están inclinados hacia la parte izquierda. Aquí un ejemplo para interpretar esta gráfica podría ser que a los estudiantes se les hizo un examen muy fácil y como estuvo muy fácil, pues más de la mitad pasó. Entonces, eso es lo que puede estar pasando aquí con la curva de asimetría negativa, que todos los valores están hacia la derecha y son muy poquitos los que están hacia la izquierda. Si se fijan la cola, pues van disminuyendo hacia la izquierda. En la curva de simetría positiva, es lo contrario. Si vemos la media, hacia la derecha están los datos menores y hacia la izquierda está el resto de datos. ¿Listo? Entonces, la mayoría de la concentración de los datos está hacia la izquierda. Bueno, entonces aquí vemos que los datos menores hacia la derecha pues son más poquitos. Aquí vemos que aquí la media es mayor a la media, a la mediana y es mayor a la moda. Entonces, esta es la diferencia entre negativa y positiva. Entonces, en la curva de simetría negativa tenemos que todos los valores son menores a cero y en la curva de simetría positiva todos los valores están mayores a cero. Y en la curva simétrica vemos que la media está en toda la mitad de la curva. ¿Qué quiere decir? Que se distribuye igual, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces aquí la curva simétrica es igual a cero. ¿Listo? Este es un comportamiento de los datos. Este comportamiento ustedes lo pueden, si ustedes cuando tengan esos datos lo pueden comparar con su histograma. En el histograma es muy parecido. Cuando ustedes hacen la gráfica del histograma se van a dar cuenta si las barras están corridas hacia la derecha o si están corridas hacia la izquierda. Entonces, una forma de comprobarlo es con su histograma. ¿Listo? La curtosis. La curtosis, a diferencia de la simetría, lo que hace aquí es determinar el grado de concentración. Si ustedes se dan cuenta, todas las gráficas están como una montañita, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos mirando es
qué tan puntiagudo, ¿cierto? Se están presentando los datos. Entonces vemos que hay tres tipos de kurtosis. Tenemos la kurtosis leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Entonces, en la leptocúrtica tenemos que la media está en toda la mitad, ¿cierto? Y tenemos que los datos caen, ¿cierto? Está muy elevada y los datos caen como muy pesados hacia la parte de distribución. Entonces, aquí todos los datos son mayores a cero. En la platicúrtica tenemos que es más aplanada, es más achatada, todos los valores son menores a cero y aquí las colas caen como más amplias, como que se distribuyen más planitas. Y en la mesocúrtica es cuando todos los valores son igual a cero y si ustedes se dan cuenta, pues la cima no es tan puntiaguda como la leptocúrtica ni es tan chata como la platicúrtica, está como entre la mitad, ¿cierto? Entonces vemos que la leptocúrtica tiene una mayor concentración de valores, la mesocúrtica tiene una concentración normal y la platicúrtica tiene una baja concentración. Entonces aquí vemos también, pues si ustedes quieren, pues puedan comparar la simetría, la kurtosis y también las medidas de tendencia central, que son pues la media, la mediana y la moda, para ver cómo se comportan sus datos con respecto a estas medidas. Bueno, el profesor Carlos, ¿hay alguna duda en el chat? Ya las ¿Alguna dudas pregunta? las estamos resolviendo en el chat, ya no hay preguntas por ahora. Ah, bueno, listo. Entonces, sí. Listo. Entonces llegamos a la regresión lineal y a la correlación lineal. Entonces, aquí la regresión lineal, aunque a veces se ve como complejo y pesado el concepto, es una forma muy práctica de buscar valores dentro de un grupo de datos. Entonces, la regresión lineal, la correlación lineal, simplemente es un modelo matemático que se usa para establecer cuál es la relación de dependencia entre dos variables. Recuerden que para este ejercicio 3 ustedes tuvieron que elegir dos variables cuantitativas, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer con esas variables cuantitativas? Con esas variables lo que van a hacer es mirar cuál es la dependencia o cuál es la relación que tienen esas dos variables. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de relaciones entre dos variables, tenemos que hablar de variable dependiente y de variable independiente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí un cuadrito donde tenemos 10 datos, ¿cierto? Esos 10 datos corresponden a 10 restaurantes. ¿Listo? En ese restaurante es que quieren ver cuánto venden trimestralmente. Recuerden que las ventas van de acuerdo a qué, a las personas, a los clientes que ingresan a ese establecimiento. Aquí en este cuadro que nos está diciendo que esos clientes son estudiantes. Entonces, cuando yo veo población de estudiantes y veo restaurantes, entonces puedo decir o puedo pensar que son restaurantes de pizzas, porque aquí me está diciendo que son pizzas que están alrededor de una comunidad universitaria o alrededor de un campus universitario o alrededor de muchas universidades. ¿Listo? Entonces quieren ver cómo es el comportamiento de ventas de esos 10 restaurantes en ese campus universitario, en ese sector que es muy universitario. Entonces tenemos obviamente dos variables que son básicas, estudiantes y ventas trimestrales. ¿Cómo sabemos cuál es la variable dependiente y cómo sabemos cuál es la variable independiente? La variable independiente es la causa, ¿sí? La variable independiente es la que se puede mover, la que se puede cambiar, la que nosotros podemos variar. En investigación es la que decimos es la que el investigador manipula. Pero en este caso no estamos investigando, simplemente estamos viendo cuál es el comportamiento de estos datos. Entonces, tenemos unos datos que son variables, ¿listo? Y tenemos otros datos que es el efecto de esa variable independiente, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que ventas trimestrales es el efecto de que tantos estudiantes entran a los restaurantes a comer, ¿listo? Entonces, así podemos ver cuál es la relación entre las dos. Entonces, en ese orden de ideas, pues como yo necesito desde cuál es mi variable independiente, mi variable independiente es la que cambia, es la que me hace la causa, es la que se está moviendo todo el tiempo. Entonces podemos decir que mi variable independiente son los estudiantes. Y esos estudiantes
Dependiendo de cuántos entran al día o cuántos entran al mes, así van a ser las ventas trimestrales. Entonces, las ventas dependen de qué? Esas ventas dependen de la población de estudiantes que entran a esos restaurantes. Entonces, ahí podemos decir que las ventas trimestrales es mi variable dependiente. ¿Listo? Entonces, ya sé que mi variable independiente es la población de estudiantes y mi variable dependiente son las ventas trimestrales. En ese orden de ideas, cuando nosotros graficamos, porque tenemos que graficar para hallar la regresión lineal, la variable dependiente siempre va en el eje Y y la variable independiente siempre va en el eje X. ¿Listo? Entonces, en este caso, la gráfica como quedaría eje Y, ventas trimestrales, eje X, población de estudiantes. Ahí nos está diciendo en el cuadrito, población de estudiantes miles X y ventas trimestrales Y1, Y. Entonces estamos, ahí y ustedes ven los datos, ¿sí? Entonces vemos que a menor población, menores ventas, a mayor población, mayores ventas. Podemos decir que es una relación directa. Entonces, aquí lo que estamos buscando es, en esa regresión lineal, es ver el comportamiento lineal de esas dos variables. Entonces, ¿qué tanto caen los puntos sobre esa línea que vamos a graficar? ¿Listo? Entonces, para poder hacer esa regresión lineal, lo tenemos que hacer con la fórmula de ecuación lineal. ¿Listo? Que es y igual a a más bx. ¿Sí? En este caso, ya dijimos que y es donde van graficados los datos dependientes, entonces en y va a ir las ventas trimestrales. Y en X son la cantidad de estudiantes, que es mi variable independiente. Entonces tengo que Y es igual a es 60, que es lo que me bota. O sea, cuando yo grafico los datos que vimos anteriormente, cuando yo le doy sacar ecuación lineal en Excel, él me va a sacar este dato. ¿Sí? Porque me van a decir, ¿y dónde salió esa fórmula? Esta fórmula salió de determinar la ecuación lineal de los datos que vimos anteriormente. Entonces me sacó esta fórmula, me sacó Y igual a 60 más 5X. ¿Listo? Entonces, ¿yo para qué me sirve esto? Esta fórmula me sirve para hacer predicciones. Volviendo al ejemplo del restaurante. Entonces, yo quiero ver qué tanto voy a vender en el próximo trimestre, teniendo en cuenta que estoy en el periodo académico 16-12, por decir algo, ¿sí? Entonces, yo quiero ver cómo se comporta en el 16-2, o sea, la cantidad de estudiantes que van a cierta X universidad en los restaurantes. Quiero ver si hay ventas o no hay ventas. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo darle valores a X, ¿cierto? Valores que estén dentro de unos datos que yo ya he manejado, que yo ya he trabajado. No es inventar, es simplemente trabajar sobre datos reales. Si yo ya sé cuál es el comportamiento de ventas de ese restaurante y yo ya sé más o menos un promedio de estudiantes que entran a comer a esos restaurantes de pizzas, pues yo puedo tener una claridad sobre la cantidad de estudiantes. Entonces yo puedo decir, si están entrando más o menos 100 estudiantes al mes, por decir algo. Entonces yo quiero ver qué pasa si entran 250 estudiantes. Entonces, si yo le pongo 250 estudiantes, pues aquí automáticamente puedo hallar las ventas trimestrales para el otro año, por decirlo así. Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, lo que se busca es proyectar. Y eso es lo que van a hacer ustedes con los datos que escogieron. ¿Listo? Entonces, van a proyectar de acuerdo a lo que las variables cuantitativas que tienen y a lo que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando ustedes grafican, cuando Excel, ustedes meten los datos y Excel les grafica, les salen unos puntos, así como está en la gráfica. Esos puntos pueden estar agrupados, pueden estar dispersos, pueden estar de forma ascendente, pueden estar de forma descendente. Nosotros tenemos que analizar eso también, ¿listo? Yo necesito analizar esa gráfica. Entonces, ¿cómo puedo analizar esa gráfica? Entonces, esa línea que me está dando de regresión es la regresión lineal simple. Entonces, esos punticos, entonces cuando ustedes le vayan a dar ecuación lineal, le dan r cuadrado y también le dan, bueno, le dan r cuadrado y ahí le sale una línea, ¿cierto? Cuando le sale esa línea, ¿cómo está? Esa línea está sobre los datos, ¿cierto? Muy posiblemente atraviesa los datos, pero siempre está como entre los datos. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a identificar qué tipo de relación lineal tienen los datos que ustedes están manejando. Entonces, yo quiero aquí aclarar una cosa.
Yo sé que allá ustedes tienen un modelo, porque este modelo ustedes lo tienen también allá en su ejercicio 3 en la hoja de Excel. Es que no solamente miren la línea, o sea, obviamente la línea nos da como una idea de hacia dónde van los datos, cómo se comportan los datos, pero a mí lo que me interesan son los puntos que caen sobre esa línea, o sea, estos punticos. ¿Sí ven estos punticos? Yo quiero ver qué tan cercanos caen esos puntos sobre la línea, ¿sí? Cómo se comportan esos puntos con la línea, porque es que estoy viendo trabajos de estudiantes que son puntos, parecen una nube, de pronto pasaron la línea por la mitad y me dijeron, no, eso es relación positiva. Pero es que no es solamente porque la línea va hacia arriba o porque los puntos están distribuidos hacia esa parte. Es cómo caen esos puntos sobre la línea. ¿Qué tan juntos están los puntos a esa línea? ¿Sí me hago entender? Entonces, para que la analicen de esa forma. Entonces, aquí en esta primera que dice relación lineal positiva, esa recta de regresión significa que los puntos que están alrededor van con la línea hacia arriba y que están pegaditos hacia la línea hacia arriba, ¿sí? Cuando la pendiente es negativa, que es al contrario, entonces lo mismo, que ustedes analicen esos punticos, cómo se comportan con la línea, si van con la línea hacia abajo o van para otro lado, cómo es la relación con la línea. Y la pendiente cuando es cero, que es recta de regresión, es porque definitivamente hay una nube de puntos que no tiene ningún sentido, ninguna dirección. Entonces yo puedo decir que ahí no hay ninguna relación. Entonces, dependiendo de ese análisis que ustedes le hagan a esos datos que escogieron, a esos datos que les botó Excel de esas dos variables que escogieron, pues van a tener que identificar si es una relación lineal positiva, si es una relación lineal negativa o si definitivamente no hay ninguna relación. Entonces, estas gráficas me van a ayudar qué tanto se relacionan esas dos variables. Y también tenemos otra herramienta para determinar qué tanta fuerza tienen las dos variables y es el coeficiente de determinación. Entonces tenemos un R cuadrado que es el coeficiente de determinación. ¿Cómo sacan ese R cuadrado? Simplemente cuando el Excel les bota el R cuadrado, toman ese dato y lo van a multiplicar por 100. Y ese resultado les va a dar en porcentaje. Entonces les va a dar el 30%, el 50%, el 70%, el 80%. Si están muy de buena, les va a dar el 90%. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Este modelo matemático me va a decir qué tan confiable es ese modelo estadístico que le está dando ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tan fuerte es esa línea de regresión con los datos? ¿Sí? Por eso yo les decía, miren los punticos. Si los punticos caen exactamente sobre la línea y va hacia arriba, créame que esa relación es el 100%. Pero si los puntos están dispersos, están muy alejados de la línea recta, va a tener una relación muy bajita. De pronto van a tener una confiabilidad del 20%, del 30% y demás. Entonces, para eso nos va a dar el R cuadrado, para ver qué tan confiable es el modelo matemático con los datos que tenemos. Y también tenemos el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson simplemente es una medida de dependencia lineal que hay entre esas dos variables aleatorias. Entonces volvemos otra vez a la variable X y volvemos otra vez a la variable Y, ¿sí? Entonces el coeficiente de Pearson es el que me va a dar esa correlación que hay entre los dos y puede ver entre -1 y 1. Entonces la relación la tienen que ver, esa correlación. Recuerden cuando ustedes estén en Excel, ahorita cuando mi compañero les está explicando, hay un cuadrito que dice qué nivel de relación o qué nivel de correlación tienen los datos. Ahí tienen que poner esta partecita. Entonces, miren que hay un cuadrito donde dice correlación perfecta, correlación excelente, aceptable, regular, mínima o no hay. En esa celda tienen que colocar esto. No me coloquen datos, colóquenme qué tipo de correlación es, porque eso es lo que me va a ayudar a ver qué tanto esas dos variables se alinean entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le ponen un ejemplo. Aquí tenemos una dependencia lineal excelente porque me dio como más o menos el punto 90. Aquí tenemos un coeficiente de correlación que al sacar a ese R cuadrado, al sacarle la raíz cuadrada, entonces me da un dato. Ese es el coeficiente de Pearson y esa es la forma de sacar el coeficiente de Pearson.
Aquí medio 0,984, o sea, es bastante alto, ¿cierto? Si yo voy aquí al cuadrito y busco este dato, que está casi llegando a 1, yo puedo decir que, pues no le puedo decir que es perfecta porque no es igual a 1, pero sí es una correlación excelente. Entonces, un ejemplo de esa dependencia lineal que es excelente es, dice, la dependencia lineal entre el dinero ganado y las horas trabajadas, o sea, totalmente se relacionan y coinciden las dos. Entonces, el dinero ganado depende en un alto grado de las horas de trabajo. Si yo trabajo mucho, tengo un buen salario. Si de pronto, pues para aquellos trabajadores que ganen por horas, ¿no? Entonces, si yo trabajo, pues gano. Si no trabajo, pues definitivamente no voy a ganar. Entonces, ahí tengo cuál es la relación entre mi variable dependiente y mi variable independiente. ¿Listo? Entonces, esto es la parte del coeficiente de determinación. Entonces, chicos, mi profe Carlos, ¿hay alguna duda en el chat? ¿Tienen dudas sobre la selección de las variables en la plantilla y sobre el cálculo de la frecuencia absoluta, pues en la tabla en el ejercicio 2? Yo les digo Para que la eso lo podemos frecuencia. resolver ahorita en la Sí, explicación. listo, vale. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí fue la explicación teórica. Entonces, paso con el profe Carlos para que él entonces pueda hacer la explicación ya en la plantilla como tal y cualquier cosa yo los estaré apoyando en el chat. ¿Listo? Ya, sí, micrófono pegado. Ahí se está viendo la pantalla ya. Sí, señor. Sí. Listo. Bien. Entonces, con respecto a lo de la selección de las variables, es una plantilla pues que es diferente a la que ustedes tienen, pero el formato es el mismo, los datos son diferentes, pero el protocolo es el mismo. Entonces vemos aquí en donde está el término pues de la variable cuantitativa que ustedes seleccionaron. Cuando le dan clic aquí sobre la celda, pues se activa este triangulito y ahí ustedes escogen las variables, ¿cierto? Y entonces cada vez que cambian de variable, pues los datos cambian. Entonces por eso cada estudiante pues, va a tener un análisis y unos datos diferentes. Así que a nadie le puede salir igual, ¿cierto? Mi profe, que disculpe, lo interrumpo, que se puede de pronto ampliar un poquito más el Excel, es que se ve muy Ya, pequeñito. listo. Ok, espere, cuadro esto acá. Ahí mejoró. Sí, señor. Listo. Entonces decía que aquí en esta parte de su plantilla pues está la selección de las variables y cada variable pues tiene sus datos, ¿sí? Entonces es muy difícil que hayan dos tareas iguales, pues porque cada uno ha seleccionado una variable diferente. Ahora, si en el foro encuentran que otro compañero seleccionó sus mismas variables, entonces pues tiene privilegio el que la haya seleccionado primero. Sin embargo, deben comentar también en el foro pues la situación para que su tutor pues haga el comentario y se comunique y le informe pues a la otra estudiante, a la otra persona que seleccionó las mismas variables, que, pues que las cambie, pues para que quede la evidencia pues del proceso de selección de variables en el foro. ¿Listo? Bien. Eh, Otra cosa que preguntaban era sobre el cálculo aquí de este término C, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ustedes aquí calculan el número de intervalos que se pueden seleccionar, ¿cierto? Con esta formulita aquí del logaritmo. Esa formulita, eso nos da un valor, ¿cierto? De 9,76, nos da un número decimal, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos tener intervalos fraccionados, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, pero no tenemos 1,5 intervalos o 2,5 intervalos. Por eso este numerito siempre se debe aproximar al entero por encima. Entonces da 9,76, entonces lo aproximamos a 10, ¿sí? Entonces este sería nuestro término K, ¿cierto? El rango, pues ese sí ya lo habíamos calculado aquí previamente, sería R. Entonces C, ¿cierto? Es la relación del rango sobre el número de intervalos, que es este número aquí entero. ¿Listo? Y eso entonces ya nos ajusta aquí de los datos pues para los intervalos para que el valor máximo al final, ¿cierto? El valor máximo al final que obtengamos en la tabla debe coincidir
con el valor máximo que se calculó aquí previamente. ¿Listo? Ahora, con respecto al cálculo de la frecuencia absoluta, ese sí tiene su truco porque es en a punta de teclado en Excel. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco está en que usted, aquí donde está el espacio para los datos de la frecuencia absoluta, usted debe seleccionarlos todos, ¿cierto? Toda esa columnita, pues esa sección, ¿cierto? ¿Sí? La debe seleccionar. Una vez seleccionada con su mouse, pues usted escribe igual, ¿cierto? Ahí apareció el igual y escribe la función, ¿cierto? Frecuencia. Entonces ahí sale frecuencia, dándole clic. Entonces le va a preguntar la frecuencia, necesita los datos, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos? Pues todos los datos de la variable que ha seleccionado. Entonces venimos aquí y seleccionamos todos los datos. Entonces podemos seleccionarlo así con el mouse o darle control shift y flecha hacia abajo, como les quede más fácil. Voy a hacerlo así con el método de espacio, ¿cierto? Ahí seleccionamos todo. Y acá entonces una vez seleccionado todos los datos de la variable, dependiendo de la configuración de su computador, puede ser coma o punto y coma. En el mío pues funciona con punto y coma. Entonces ya seleccionamos todos los datos que vamos a analizar, ¿cierto? Ahora hay que decirle cuáles intervalos. Los intervalos pues van a corresponder a los datos del valor máximo. Entonces seleccionamos todos los valores que corresponden aquí a la columnita de máximo, ¿cierto? Y ahí, sin hacer nada más, con el teclado oprimimos Control Shift Enter y él automáticamente llena toda la columnita pues con los datos que corresponden. ¿Cómo sé que me quedó bien? Porque aquí tenemos una función que suma, ¿cierto? Y nos debe dar 450, o sea, el número total de datos n que ustedes tenían acá al principio, ¿sí? Entonces con eso yo verifico pues de que quedó bien hecho el procedimiento. ¿Sí, sí está claro el cálculo de la frecuencia absoluta en Excel? Muy rápido, muy despacio. Pues mi profe, ahí están preguntando que ya lo han hecho y que les da 0 o no les da 450. Entonces, puede ser que tengan la dificultad con lo que les decía acá del cálculo de la amplitud, o puede ser que no han seleccionado toda la columna, todos los datos pues que están aquí disponibles pues para la frecuencia absoluta. Sí, porque muchas veces se emocionan y seleccionan hasta acá abajo el cero o solo seleccionan una celda y el truco es seleccionar aquí toda la columna. Voy a repetirlo otra vez. Seleccionan todas las celditas que corresponden pues al donde va el valor absoluto, la frecuencia absoluta. Escriben igual, invocan la frecuencia, la función frecuencia y van y seleccionan eh, sus datos, ¿cierto? Y acá, o puede ser que de pronto esté configurado con coma y no con punto y coma, ¿cierto? Y luego que hemos seleccionado todos los datos, seleccionamos los datos del valor máximo, ¿sí? De ahí la importancia de que ese valor máximo, pues que esos intervalos máximos queden bien seleccionados. Y sin oprimir nada más, sin cerrar paréntesis ni nada, oprimimos con el teclado Control Shift Enter y él ahí lo hace. O sea, no tiene fallas, ¿sí? Lo otro sería entonces que se ponga en contacto con el tutor y agenden pues una reunión por Teams para mirar el detalle y que el estudiante pues le comparta pantalla para mirar qué es lo que está pasando así particularmente en su caso. Pero pues este es el protocolo pues que se conoce para ese calculito. ¿Listo? Ahora bien, lo que habíamos visto hoy, ¿cierto? Los cálculos de medidas de posición, ¿cierto? Entonces hoy nos hablaron del cuartil, del decil y del percentil, ¿cierto? Entonces, para calcular el cuartil en este ejemplo, pues nos están pidiendo calcular el segundo cuartil. Entonces aquí decimos igual y entonces invocamos la función cuartil, ¿cierto? Entonces ahí le aparece cuartil.exe. Entonces le damos doble clic y ahí se activa. Entonces él nos pide inicialmente los datos, ¿cierto? Aquí dice matriz, pero pues es la matriz de datos o la columna de datos que vamos a analizar. Entonces venimos acá y buscamos pues nuestros datos, ¿sí? Nos paramos aquí en el primer dato y podemos decirle Control Shift y la flechita hacia abajo
el teclado y él selecciona todo, ¿cierto? Luego ya está seleccionado toda la columna de datos, damos punto y coma y ahí nos pregunta el cuartil. ¿Cuál es el cuartil que nosotros vamos a calcular? En este ejemplo, pues venimos acá y el cuartil, pues aquí nos dicen que es el cuartil 2. Entonces seleccionamos, podemos escribir 2 directamente o seleccionar pues el valor de la celda donde esté el dato del cuartil, ¿cierto? Y ahí sí cerramos paréntesis y nos da el valor. Venga, aquí le cuadro para que no confundirnos, cuartil 2. Eso, ¿sí? Ahí nos da ya el cuartil 2, ¿cierto? Como la profesora lo está explicando, la tutora lo está explicando, pues el cuartil es que usted tiene todo un objeto, ¿cierto? Y lo divide, ¿cierto? Lo divide en cuatro porciones. Pues cuando nos hablan del cuartil 2, pues es que estamos seleccionando pues 2 de esos 4 cuartiles, ¿cierto? En el chat preguntaban que un cuartil 6, pues no puede haber cuartil 6 porque como su nombre lo indica, hemos dividido los datos en 4 partes, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo acá con el decil, no puede haber un decil 20 porque el decil hace referencia pues que se ha dividido, ¿cierto? En 10 partes, ¿sí? Eso pues para que nos quede claro. Listo, entonces hasta ahí hemos calculado el cuartil, ¿cierto? En este caso, en este ejemplo, pues segundo cuartil. Ahora aquí nos hablan de la posición y el valor, ¿cierto? Entonces, para calcular la posición, entonces aquí escribimos igual, lo podemos hacer así, paréntesis, sería el cuartil 2, selecciono pues la celdita que corresponde, venga, para que se me habilite y me deje ver bien, igual, que queda ahí algo más grande, eso aquí, igual. Entonces, el cuartil, ¿cierto? Como es cuartil, lo cierro entre paréntesis, ahora sí. Entonces me dicen que es el cuartil 2, ¿cierto? Como es cuartil, pues lo divido entre 4 por el número de datos. ¿Cuánto es el número de datos que nosotros tenemos? El número de datos es aquí, 450 datos, entonces selecciono ahí, ¿cierto? Eso me daría la posición en donde yo debería encontrar este dato, ¿sí? Entonces, esa posición, ¿eso a qué hace referencia? Entonces tengo aquí el conjunto de todos mis datos, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es eh, ordenar mis datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a ordenar mis datos? Yo selecciono aquí mis datos, Control Shift, flechitas abajo, ahí están todos seleccionados, ¿sí? Los selecciono todos y vamos acá en Excel, acá en las pestañitas donde está, dice archivo, inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos, ¿sí? En esta pestañita de datos, entramos ahí y buscamos un icono que parece un filtro. Ah, pues aquí está. Icono de filtro, pero necesitamos es este de aquí, que dice ordenar, ¿cierto? Ahí dice ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces aquí en esta opción de ordenar le damos clic y él nos va a preguntar qué es lo que vamos a ordenar. Entonces yo le voy a decir que siga haciendo el análisis con la selección actual, con lo que ya está seleccionado, ¿sí? Nada más, quiero que ordene eso que es seleccionado y lo de aquí ordenar, ¿cierto? Entonces se supone que él debe ahí ordenarlos. A ver otra vez. Chan, chan, chan. Datos, ordenar, selección actual. Chan. Entonces, una vez ordenados, entonces comienzo a darles un número pues para saber cuál es su posición, en qué orden están, ¿cierto? Entonces está el 1, posición 2, posición 3, ¿cierto? Va a ser muy engorroso escribir uno por uno. Entonces lo seleccionamos y colocamos el cursor aquí en toda la esquinita. Cuando se active esa flechita negra, si ven que está una cruz blanca y se activa una flechita negra, damos doble clic y él se extiende y me da la posición, ¿cierto? A que corresponde cada dato, ¿sí? Se supone entonces que debe llegar a 450. Efectivamente, llegó a 450. Entonces, nosotros aquí habíamos calculado para el cuartil 2 esa posición, ¿cierto? La posición 225. Ah, bueno, entonces vengo y voy a buscar ese número acá.
225, la posición 225. Posición 225, aquí está. La posición 225, ¿cierto? Entonces aquí está el dato, la posición y el valor que corresponde a esa posición, ¿sí? Dice que es 91, 94. Entonces voy y lo escribo acá. 91, 94. Esa es la posición o el valor que corresponde a esa posición. Ah, se me perdió el cuartil. Ah, aquí está. ¿Cierto? 91, 94. ¿Sí? Entonces ustedes ven aquí que los datos son muy parecidos, ¿cierto? ¿Sí? Eso sería entonces lo que correspondería a los datos pues, que nos están pidiendo ahí sobre el cuartil, la posición y el valor. ¿Sí? Para la función percentil es similar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí nos están, perdón, para el decil, ¿cierto? Estamos aquí calculando el decil, ¿cierto? En este ejemplo nos viene es el decil 3, ¿cierto? Decil 3. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar para esto? Vamos a utilizar la función percentil, ¿cierto? Percentil.exe. Y aquí se habilita entonces en Excel, le dan doble clic. Entonces, el cálculo nos pide los datos, ¿cierto? Todos los datos para hacer ese análisis. Entonces, venimos acá y otra vez seleccionamos desde el origen nuestros datos aquí. Entonces, Control Shift y la flechita hacia abajo y él automáticamente selecciona todo. Le damos punto y coma para el siguiente dato que nos pide, ¿cierto? El siguiente dato que nos pide, venga que se me fue muy arriba. Aquí está. El siguiente dato que nos pide, pues es justamente el decil. ¿A qué decil queremos calcular? Entonces aquí nos dicen que es el decil 3, ¿cierto? Entonces podemos seleccionar el valor de esa celda que es 3, pero como estamos hablando de decil, pues quiere decir que hemos dividido el total de datos entre 10. Pues lo colocamos ahí 10, o sea, dividido entre 10, cerramos paréntesis y ya le damos Enter, ¿cierto? Entonces eso nos da el valor pues de ese decil en ese conjunto de datos, ¿sí? Ahora nos piden calcular la posición, ¿cierto? Entonces sería, en este ejemplo es el decil 3, ¿cierto? Pues como es decil, lo dividimos entre 10 y lo multiplicamos por el número de datos. Y el número de datos son 450, ¿sí? Y le damos Enter. Entonces nos dice que la posición es la 135. Entonces, como ya los tenemos ordenados y los tenemos las posiciones numeradas, entonces venimos acá y buscamos 100, ¿cuánto era? 135. Entonces buscamos la posición 135. 135. Aquí está la posición 135. Aquí está. Y corresponde entonces al dato de 88,59. En la posición 135 tenemos 88,59. Y ese es el dato entonces que reportamos aquí. 88,59. ¿Sí? Y ven entonces que el valor, ¿cierto? Es bastante cercano. ¿Sí o no? Finalmente entonces tenemos el percentil, ¿cierto? ¿Sí? De manera similar al decil, pues el percentil es que hemos tomado el total, ¿cierto? De mi muestra, de mi objeto, y lo he dividido en 100 partes. De esas 100 partes, entonces aquí nos dicen que analicemos entonces 67, ¿cierto? Chun, 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 chun. 67, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular entonces el percentil de estos datos, el percentil 67. Invocamos la función percentil, ¿cierto? Percentil.exe. Lo mismo, venimos otra vez acá a seleccionar nuestros datos. ¿Sí? Seleccionamos nuestros datos. El primerito, control shift, flechita hacia abajo, selecciona todo. Punto y coma, ¿cierto? Ahora sí, ¿cuál es el percentil que vamos a calcular?
más arribita, aquí. Como es percentil, ¿no? Percentil 67. Entonces seleccionamos ahí la celda que corresponde al percentil, lo escribimos directamente 67, pero hay que dividirlo entre 100 porque es el percentil, escribámoslo, 67 entre 100, ¿cierto? Si estamos hablando de percentil, cerramos paréntesis, chao, ¿cierto? Nos da el valor. Ahora la posición, es lo mismo, abrimos aquí paréntesis, sería 67 el percentil dividido entre 100, ¿cierto? Por el número de datos. En este ejemplo, el número de datos es 450. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no sé? A ver, ¿qué? Tan raro. Voy a volverlo a hacer. No salió. Entonces, paréntesis, percentil 66. Ah, es que lo escribí donde no era. Ya sé qué pasó. Quedó acá. Control X, control V. Eso. Y aquí es 67. Eso, ahora sí. Voy a repetirlo pues para que no haya dudas. Entonces, paréntesis, percentil 67 en este ejemplo, dividimos entre 100 porque estamos hablando de un percentil. Cierro paréntesis por el número total de datos, que en este ejemplo es 450. Y nos dio una posición bien interesante, la posición 300.5, ¿sí? O sea que tenemos que analizar la 301 y la 302, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué dato hay en la posición 301 y qué dato hay en la posición 302. Entonces vamos acá y miramos. Chan, chan, chan. 301, 302. En 301 tenemos 9473 y en 302, 9473. Ah, si los dos son iguales en las dos posiciones. 9473. Listo. 9473. Ay, pero si los datos hubieran sido diferentes, ¿qué valor coloco? Vamos a resolverlo muy fácil. ¿Cómo van a estar? Entonces, 9473 más 9473, ¿cierto? Dividido entre dos, entonces estamos sacando un promedio, ¿sí? En el caso que hubieran sido diferentes, pues esta es la forma de eh, reportar el valor, pues, que corresponde, ¿cierto? En este caso, casualmente, pues los dos valores coinciden, 301 y 302 en esas posiciones, pero en el caso que hubieran sido diferentes, pues sería sacar un promedio así como lo estamos planteando ahí, ¿cierto? Y ese sería entonces el valor que se reportaría, ¿sí? Preguntas, comentarios hasta ahí. Muy rápido, muy despacio. Eh, no, están diciendo que si es normal que salgan decimales, que lo acabó usted de explicar en el módulo, Ah, que quedan ya, entre dos. sí, Bueno, siguen insistiendo con la tabla de frecuencia, pero muchachos, recuerden que la tabla de frecuencia ya se explicó la conferencia pasada, entonces revisa las grabaciones. Básicamente listo. es eso. Ah, sí, esa tabla de frecuencia saca canas hay veces. Bien, entonces eso sería lo que corresponde a las medidas de posición, ¿cierto? Ahora viene la parte de interpretación de resultados. Pues aquí simplemente es reportar los datos que ustedes ya calcularon, ¿cierto? Y dar la interpretación a que corresponden a cada uno de ellos, pues según la teoría que acabamos de ver, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en el cuartil que representa, en este ejemplo, el cuartil 2, pues que el valor corresponde a, sería la mitad de los datos están por debajo de ese término, entonces dar una explicación así por el estilo, ¿no? Cuartil 67, pues que el 67% de los datos están alrededor de ese valor o corresponden a ese valor, que están por debajo de ese valor, ¿sí? Lo mismo acá con, con el rango, ¿cierto? ¿Qué significa ese rango, ¿sí? Ese intervalo de valores. ¿Sí? La explicación que ustedes deben dar a cada uno de los conceptos asociados pues al resultado que les ha dado. Aquí simplemente reportan los valores que ustedes ya calcularon acá previamente, ¿no? Ahora, vamos a calcular estas medidas de dispersión, ¿cierto? Tenemos la varianza.
Pues la varianza, hacemos la invocación otra vez a Excel. Entonces miramos var. Entonces aquí aparece var.p, ¿cierto? Tenemos la varianza, sí, es igual var.p, calcula la varianza. Entonces nos va a pedir pues los datos a cuál le vamos a calcular esa varianza. Entonces otra vez seleccionamos todos nuestros datos, toditos, desde el primer valor, control shift, flechita hacia abajo y los selecciona automáticamente todos. Le podemos dar enter directamente, ¿sí? Y nos da el valor de esa varianza. ¿Sí? Luego nos piden calcular la desviación, ¿cierto? Entonces aquí sería desviación y entonces hay como aquí, es, ¿sí? Entonces tenemos varios tipos de desviación, ¿cierto? Desviación punto M, desviación punto P. Nosotros vamos a trabajar con la desviación punto M que hace referencia a la desviación de la muestra, ¿cierto? Porque tenemos una muestra de datos, ¿sí? Le damos clic aquí y seleccionamos los datos que vamos a analizar, que son todos los datos pues, de la variable que ustedes seleccionaron. Entonces teníamos Control Shift, flechita hacia abajo, con eso seleccionamos todo y damos Enter. ¿Sí? Eso nos da entonces el valor de la desviación típica. Ahora viene esta parte interesante, el coeficiente de variación, ¿cierto? El coeficiente de variación es una relación entre ¿quién? Entre la desviación típica, que es la que acabamos de calcular aquí, dividido entre el promedio, ¿cierto? El promedio, ¿sí? Pero aquí, es de aritmética. Ujú. ¿Sí? Entre la media aritmética o el promedio. Ah, bueno, ahí está, dice que está dividido entre cero, pues porque no hay valor, entonces calculémoslo aquí rapidito. Promedio, ¿sí? Promedio y vamos a sacarle el promedio pues a todos nuestros datos. Control Shift, ¿no? Seleccionamos todos los datos, Enter. ¿Sí? Entonces ahí ya nos da un coeficiente de variación, ¿cierto? Generalmente uno este valor del coeficiente de variación lo reporta como un porcentaje de variación. Sí, es como la forma más fácil de interpretarlo. Pues como hablamos de porcentaje, entonces esto que acabamos de calcular es la desviación típica dividida entre el promedio y lo multiplicamos por 100. Y ahí nos da ya en porcentaje, ¿cierto? ¿Sí? Ahí ya nos da en porcentaje, entonces ya tenemos el porcentaje del coeficiente de variación. ¿Sí? Ahí ya está en porcentaje. La asimetría, ¿cierto? Entonces, para la asimetría, entonces invocamos el cálculo coeficiente, ahí está, coeficiente, démoslo completo, coeficiente punto asimetría, ¿cierto? El primerito que salí, coeficiente de asimetría, doble clic. Otra vez nos va a pedir cuáles son los datos que vamos a analizar. Nuevamente seleccionamos todos, ¿sí? Como ya les he dicho, entonces la forma más fácil es con Control Shift y flecha hacia abajo y él automáticamente selecciona todos los datos. Le damos Enter y ahí nos da entonces la asimetría, ¿sí? Finalmente entonces calculamos la kurtosis, ¿cierto? Chun, chun, chun. Pues aquí escribimos la función kurtosis, kurtosis. Esto devuelve la kurtosis de un conjunto de datos. ¿Cuál es el conjunto de datos? Pues todos los datos de la variable que ustedes seleccionaron. Entonces, ¿cómo seleccionamos todos? Control Shift y la flechita del teclado hacia abajo, Enter y selecciona todo. Y ahí tenemos la kurtosis. Listo, ahí ya tenemos los datos. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Eso, cómo nos puede guiar. Entonces aquí tenemos unas preguntas para resolver. Nos preguntan, ¿la distribución de datos es homogénea o heterogénea? Entonces, como la profesora lo mencionaba, aquí en su plantilla ustedes tienen unas infografías, ¿cierto? Unas grafiquitas que nos pueden dar una guía, ¿cierto? Para responder la pregunta, ¿sí? Y lo que pasa es que muchos estudiantes lo que hacen es
Simplemente dicen, no, es homogénea o es heterogénea, ¿cierto? Pero no lo argumentan, no lo justifican. Entonces, la justificación la tenemos aquí al ladito, ¿cierto? Coeficiente de variación. Entonces, miramos el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente a nosotros nos dio, el coeficiente de variación nos dio 34%, ¿cierto? 34%. Entonces, para el coeficiente de variación, ¿qué nos dicen? ¿Sí? Aquí nos dicen entonces, ¿sí? Si el valor del coeficiente de variación es menor al 33%, la muestra es homogénea, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí pues nos dio 34%. Entonces no es homogénea, entonces la muestra es heterogénea. Entonces ustedes aquí en la respuesta a la pregunta pueden decir la variable, ¿cierto? Variable presenta una distribución, ¿cierto? Heterogénea, porque el coeficiente de variación es mayor al 33%. ¿Listo? Y ahí ya queda lista la respuesta. ¿Sí? Y entonces luego nos preguntan, ¿qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos? Ah, concentración y asimetría, ¿no? Entonces, para la concentración, tenemos este análisis que aquí que nos da la guía, ¿cierto? La guía nos dice entonces, nos habla aquí sobre concentración. Hay tres tipos de concentración, ¿cierto? Dice concentración de valores, una gran concentración de valores, una concentración normal y una concentración baja. ¿Cómo sabemos si nuestros datos a qué tipo de concentración corresponde? Lo usamos entonces con la kurtosis, ¿cierto? Kurtosis. Entonces miramos el valor de kurtosis que nos dio. ¿Cuánto dio la kurtosis? La kurtosis dio, la kurtosis dio 297, ¿cierto? 297, o sea, dio mayor que cero. Entonces, ¿qué pasa cuando la kurtosis es mayor que cero? Ah, pues aquí tenemos, vea, cuando la kurtosis es mayor que cero, quiere decir entonces que tenemos una concentración leptocórtica, ¿cierto? O sea que hay una gran concentración de valores, ¿sí? Correspondiente a una curva leptocórtica, porque el coeficiente, la kurtosis, perdón, dio mayor que cero. Entonces ustedes aquí colocan, responden, ¿no? La concentración de datos para la variable, ¿cierto? Es del tipo leptocórtica, ¿cierto? Porque la kurtosis es mayor que cero. Y esa es la respuesta con respecto a la concentración, ¿cierto? Ahora la asimetría. La asimetría entonces lo calculamos o lo analizamos con el coeficiente de asimetría, ¿cierto? Aquí está, la asimetría, ¿sí? El valor de asimetría en este ejemplo dio negativo, ¿cierto? Menor que cero. Entonces miramos aquí el grafiquito, ¿sí? Asimetría es menor que cero. Cuando la simetría es menor que cero, entonces tenemos una curva de simetría negativa, ¿no? Entonces lo mismo, la respuesta sería los datos de la variable presentan una curva de asimetría negativa. ¿Por qué? Porque la kurtosis arrojó un valor negativo, ¿cierto? O sea, menor que cero. ¿Sí? Y ahí tienen pues la respuesta y la justificación, ¿cierto? Tienen aquí ustedes un valor negativo y ahí tienen entonces la explicación, ¿cierto? De por qué la respuesta.
¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor, pues ahí tengo varias preguntas. Bueno, algo importante, recuerden que la actividad es individual, ¿no? Lo importante es que ustedes escojan sus variables y no las repitan con sus compañeros. Nuevamente, recuerden que los tutores hacen tips CIPAS de curso, busquen por estadística y probabilidad en los CIPAS para que ustedes puedan apoyarse pues en sus tutores. ¿Listo? Diver, no tenemos habilitados micrófonos. Tienen que hacer sus preguntas por el chat. ¿Listo? Entonces, para que por favor escriban sus preguntas en el chat. Bien. Entonces, ahora ya el último ejercicio, el ejercicio 3, ¿sí? Que vamos a borrar esto. Chao. Para el ejercicio 3, entonces ustedes previamente han seleccionado en el foro dos variables, ¿cierto? Aquí tenemos dos variables también. Entonces, nos piden hacer una curva, ¿cierto? Calcular una ecuación de regresión lineal, ¿cierto? Y un diagrama o un gráfico de dispersión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, venimos aquí y seleccionamos nuestras dos variables, ¿cierto? Con el mismo truco, Control Shift y flechita hacia abajo, seleccionamos todos los datos correspondientes a las dos variables. ¿Sí? Como ven ahí, seleccionamos las dos columnas y él automáticamente selecciona todo. Y entonces venimos acá a las pestañitas de Excel, tenemos archivo, inicio, insertar. Vamos a la opción de insertar y buscamos por aquí gráficos. Aquí hay una sección donde hay un poco de gráficos. Miramos este que tiene unos punticos, ¿cierto? Dice insertar gráfico de dispersión. Chum. Y seleccionamos el primerito, gráfico de dispersión, ¿sí? Venga, borramos esto aquí. Se ve un poquito más grande. Ahí se ve un poquito mejor, ¿cierto? Bien, entonces ya hemos generado el gráfico de dispersión con las dos variables, ¿sí? Ahora tenemos que completar, ¿cierto? El modelo de regresión lineal. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, una opción es que ustedes, ya con el gráfico de dispersión aquí creado, pueden darle clic sobre uno de los puntos que aparece ahí. Entonces, miren que cuando le dan clic se habilita como selecciona varios puntos ahí. Significa entonces que estamos seleccionando los datos, ¿cierto? Una vez hecho eso ahí, damos clic derecho y le podemos decir aquí agregar línea de tendencia, ¿cierto? Cuando le damos agregar línea de tendencia, entonces él por defecto selecciona la función lineal, ¿cierto? Como la primera opción, ¿sí? Entonces ahí tenemos función lineal y luego le decimos aquí que diga presentar la ecuación del gráfico, ¿cierto? Presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor del R cuadrado del gráfico, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver que aquí ya ha sido generado, ¿cierto? Y ahí lo podemos ya cerrar, que es todo lo que necesitamos. Ya tenemos la ecuación. Voy a hacerlo aquí un poquito más grande. Y ahí ya tenemos la ecuación del gráfico. Y el coeficiente R cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, aquí nos piden que representemos los valores de A y B, pero ¿quién es A y quién es B? Para guiarnos en estos términos A y B que nos preguntan aquí, pues usamos esta grafiquita que nos sirve como guía, ¿cierto? Vemos que aquí aparece la ecuación de la recta, ¿cierto? Y X, ¿cierto? Aquí también aparece Y, que aparece la X, ¿cierto? Acá en nuestro modelo de regresión tenemos Y y tenemos X, ¿cierto? O sea, ya hemos identificado Y y X. Ahora miremos aquí a la X, está aquí multiplicándose por el término A, ¿cierto? Lo mismo aquí, X se está multiplicando por A. Si vamos acá a la ecuación que nos dio Excel, ¿cierto? En el gráfico vemos que a la X la está acompañando este número, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo concluir que ese número, ¿sí? Que acompaña a la X, pues es el término A, ¿cierto? Entonces ustedes quieren el número acá.
Entonces, A corresponde al valor de la pendiente de la recta, ¿cierto? Es una medida como el grado de inclinación. Ustedes ven ahí que ese valor de A es negativo, ¿cierto? Dio negativo. Ustedes ven aquí que la línea de tendencia es así, por este estilo, ¿no? Como que va un poquito de caída. El problema es que ese valor de A es muy pequeño. Eso dio menos 0,0044, ¿cierto? Y ese es el valor que ustedes reportan ahí. ¿Mm? ¿Listo? Y nos falta el término B. ¿B quién es? Es el término independiente, ¿cierto? O el intercepto, ¿cierto? Aquí está. El intercepto, o sea, el que está solo, el que no lleva la X. O sea, es este de aquí, ¿sí? O sea, ese va a ser nuestro término B. Y entonces es el valor que reportamos aquí, 33.333.45. ¿Listo? Bien. Luego nos preguntan aquí, escriba la ecuación, ¿cierto? Escriba la ecuación lineal de regresión que hemos obtenido, ¿sí? O sea, nos están pidiendo que esta ecuación que nos dio Excel, ¿cierto? Esta ecuación la escribamos aquí. O sea que aquí nos están diciendo y igual, aquí ya tenemos y igual a cuánto. Entonces escribimos 0,0044 por X más 333.45. Eso es todo, ¿cierto? Lo que nos piden ahí en ese punto, escribir la ecuación de regresión lineal que nos dio el modelo de Excel, ¿sí? Luego vienen ya las preguntas como de análisis o interpretación de los resultados, ¿sí? Entonces aquí nos preguntan, ¿la relación entre las variables es positiva, negativa o sin relación? O sea, nos están preguntando cuál es la relación que hay entre Y y la X, ¿cierto? ¿Sí? Para eso aquí nos dan un grafiquito que nos puede servir como de guía, ¿cierto? Nos preguntan si es positiva o negativa o sin relación, ¿sí? Entonces aquí se pueden presentar dos opciones, ¿no? Uno podría decir que la relación es negativa porque el valor de la pendiente, ¿cierto? Dio negativo, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado, esa pendiente, aunque negativa, es muy pequeña, eso es 0,00. Eso es prácticamente cero y lo podemos ver aquí. Esa ecuación de esa recta es prácticamente una línea horizontal, ¿cierto? O sea que el comportamiento se acerca más a esto, ¿cierto? Esto es más parecido a esto, ¿sí? Entonces aquí en su respuesta ustedes pueden colocar, aunque el valor de A, ¿cierto? Es menor que cero, ¿cierto? Es muy pequeño y corresponde entonces a una, eh, corresponde a una relación de variables, pues que no hay relación, ¿cierto? O sea que entre las variables no hay relación. Básicamente es eso, en este caso, pues, que nos dio que no, que no, que no corresponde, ¿cierto? Ah, no puedo borrar, ¿sí? O sea, aunque el valor de la pendiente es negativa, ¿cierto? Su valor es muy pequeño, ¿cierto? Muy cercano a cero, muy cercano a cero, indicando que no hay relación, que no hay relación, ¿cierto? Y aquí lo podemos ver con el gráfico, ¿cierto? Este comportamiento es el que más se acerca a lo que estamos viendo, ¿cierto? O sea, una relación nula, ¿sí? Eso. Luego nos preguntan que reportemos el valor del R cuadrado, ¿cierto? En este caso el R cuadrado, pues aquí lo tenemos. Tenemos 0,0061 R cuadrado. Eso es lo que ustedes reportan acá, ¿cierto? Lo pueden escribir aquí 0,061. Luego nos preguntan el porcentaje de confiabilidad, ¿cierto? Entonces es multiplicar, ¿cierto? Ese porcentaje R cuadrado, pues por 100, ¿sí?
que nos daría ese valor. Vemos que ese porcentaje es pequeñito, o sea, ni siquiera llega a 1, ¿sí? 0,6. ¿Sí? Lo ideal, como decía la tutora, pues es que estos valores estuvieran por encima de 80, ¿cierto? Por ciento, de 90%, ¿sí? Para decirle que la función de regresión, pues, explica una relación con bastante confiabilidad de los datos o entre los datos, ¿sí? Aquí ya podemos decir, pues, que esa ecuación no representa los datos para nada, ¿cierto? Y eso lo podemos evidenciar más claramente con el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Ese coeficiente, pues, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se calcula? Pues se calcula sacando la raíz cuadrada de ¿quién? Pues del término r cuadrado. Entonces, le sacamos raíz, ¿cierto? 0,5, ¿cierto? Lo elevamos a la 1 medio, ¿sí? Eso nos da el coeficiente de correlación de Pearson. Y entonces aquí nos preguntan, escribir el nivel de correlación, ¿cierto? Entonces uno aquí puede decir, pues, que no hay relación, ¿cierto? No hay relación. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué no hay relación? Pues para esa respuesta nos tenemos que ir acá, ¿cierto? Aquí tenemos una tablita que nos da los indicios de por qué podemos decir con certeza de que no hay relación, ¿cierto? No hay relación, pues porque ¿cuánto nos dio el R? R dio 0,07, ¿cierto? Entonces, ese R, ese R pues no es ni cercano a 1, no está entre 0,9 y 1, ¿cierto? No está entre 0,8 y 0,9. Está aquí entre 0 y 0,3, ¿cierto? Entonces, claro, este R está aquí. ¿Y eso a qué corresponde? Pues cuando no hay relación. Entonces, ustedes responden aquí el nivel de correlación, ¿cierto? Porque ese no hay. Ustedes escriben pues porque R es menor a 0,3, ¿cierto? Según la tablita que tenemos aquí, ¿cierto? Si R es menor a 0,3, pues es un indicio de que no hay relación, ¿sí? Si hubiera dado una relación diferente, si por ejemplo hubiera dado R igual a 0,55, 0,55. O sea que R está aquí, ¿cierto? Es menor a 0,6. Entonces correlación mínima, ¿cierto? R es menor que 0,6, ¿cierto? Correspondiente aquí. O sea, ustedes tienen que justificar su respuesta en función, pues, de la tablita que está aquí presente, ¿cierto? Para no ir, pues, para ir a la segura con la respuesta. Finalmente nos preguntan aquí que hagan cálculo de la predicción, ¿cierto? Entonces, para la predicción, ustedes tienen que tomar los valores que aparecen acá, ¿cierto? Entonces, tenemos la ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces, los podemos copiar aquí directamente. Esta es una forma de hacerlo, no hay más, pero pues lo podemos pegar aquí, ¿cierto? Entonces, escribimos ahí igual. Y aquí el valor de X, ¿cierto? Pues va a ser el valor de X que tenemos aquí, la celdita que le hemos asignado acá, ¿sí? Y pues copiamos la función en los demás, ¿cierto? Porque ya sabemos qué pasa cuando X vale 500, 550, ¿cierto? Si X vale 1, entonces él se actualiza ahí automáticamente. Si X vale 100, ¿cierto? Hace el cálculo ahí, ¿sí? Entonces simplemente es transcribir la ecuación, o sea, armar su función de la ecuación de la recta ahí con los valores que le dio el modelo de regresión y hacer el calculito pues para diferentes valores de X. Y los valores de X ustedes lo asignan pues forma pues aleatoria, simplemente es para verificar que la función pues quedó bien copiada. Eso, es hasta ahí llegaría el ejercicio número 3. Preguntas, Vale, mi comentarios. profe, muchas gracias. Bueno, sí tengo varias preguntas por acá. No sé si era cuando estabas explicando la ecuación. Dice María Alejandra, a mí me dio negativo y el profe me dice que no debe dar negativo. No sé dónde tengo el error. ¿En dónde da negativo? ¿Quién sabe dónde le está dando negativo porque no es claro? ¿De cuál Eh, ejercicio? no sé si es de pronto del R cuadrado, pero o sea, los resultados como tal no deben dar negativos.
No, los R's, no hay valores de R No. negativos, pues porque si está al cuadrado, ya R positivo y luego sacamos raíces y no hay raíces de números negativos. Ah, ok, listo. La pendiente sí puede dar negativa, o sea, el término A, este término que acompaña a la X, puede ser negativo, positivo, ese sí, pero el R siempre va a ser positivo. Ok. Luis Felipe Ruiz dice, ¿por qué no ve primero? No sé en qué parte, no No, sé no si es en escucho, la fórmula ¿por qué no ve primero? No sé si es la parte de la ecuación lineal. ¿por qué no ve primero? Pues que hay diferentes formas de escribir la ecuación de la recta, Ah, ok. Ujú. ¿sí? Vemos aquí que tenemos y igual a b, ¿cierto? Más ax, y aquí tenemos y igual a x más b. ¿Sí? El orden de los términos de la suma no altera el resultado. Ok, listo. Bueno, María Alejandra está diciendo los valores de X, ¿cómo los escojo? Son Esos valores, aleatorios, sí, ujú, ¿cierto? Los de acá, al final, sí. las predicciones, sí, son Sí, esos son aleatorios. o sea, yo siempre les digo que tomen los datos que estén dentro del conjunto de datos que Ah, dentro ustedes del rango, tienen. sí. Ajá, Ujú. entonces dentro del rango. No se pongan a inventar datos, sino escojan que estén dentro del rango. Bueno, José María Yance, en cualquier momento se puede tomar la captura. Sí, si les piden para la conferencia, chicos, les piden captura de la web, en este momento lo pueden hacer. Estos ejercicios se publican todos en el foro. La grabación queda y la grabación sí se tiene que publicar en los foros, ¿listo? Ecuación de regresión a... Profesor, Magda Yanira dice, en las predicciones para la variable me puede dar la fórmula, por favor. La fórmula la tienes ahí, la que estaba explicando el profe. Sí, la fórmula es la que le da aquí el modelo de regresión. Sí, cada Ajá. uno va a tener una fórmula diferente. ¿Sí? Es esta de Ujú. aquí. Bueno, me dice Felipe, ¿podría explicar de nuevo cómo poner la fórmula de R en el gráfico? Ah, ya, cómo sacar la línea ya, Ajá, sí. la línea de tendencia. Entonces vamos a borrarla. ¿Sí? Ya, entonces, una forma, venga, borro todo esto para que quede limpio. Listo. Entonces tenemos nuestro gráfico de dispersión. Entonces, cuando hacemos clic dentro del gráfico, una alternativa es mirar que aquí se activan estos botoncitos, ¿cierto? Como un pincel, un filtro y un más. Entonces podemos ir aquí a la opción del más y mirar aquí línea de tendencia, ¿cierto? En línea de tendencia y le damos clic aquí a la flechita y le decimos que sea lineal, ¿cierto? Espere que no me deja ver esta pantalla aquí, ya, otra vez. Me corro eso. Línea de tendencia, lineal, más opciones, ¿sí? Entonces, línea de tendencia y le damos aquí donde dice más opciones. Entonces vemos ahí que está seleccionada lineal, ¿cierto? Y luego bajamos y le decimos aquí, le damos habilitar presentación, ecuación del gráfico y luego presentar el valor del R cuadrado en el gráfico, ¿cierto? Y ahí ya queda habilitado entonces los valores en el gráfico. Ya podemos cerrar esto aquí. Y aquí está el cuadrito, ¿cierto? Yo lo muevo acá para que se vea bien. Lo voy a hacer más grande y ahí ya quedan los valores pues, de la ecuación y del R cuadrado. Listo, profe, muchas gracias. ¿Mm? Bueno, Yasmín dice que si le puede dar una explicación rapidita sobre la relación, o sea, ella está preguntando sobre la interpretación de las gráficas, cuando es positiva, negativa o sin relación. Ah, ya, listo. Borramos esto aquí. Chan, chan, chan. Ya, entonces, para eso nos podemos guiar de los grafiquitos que nos dieron aquí de guía, ¿sí? Entonces, estos relación, ¿cierto? Entre las variables, habilito aquí el lápiz, entre Y y X, ¿cierto? Va a depender de la distribución de los datos que nosotros miramos acá, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, estos datos están dispersos por todo el gráfico, ¿cierto? ¿Sí? No se ve que presenten una tendencia, ¿sí? Que me indique que a medida que aumente X, aumenta Y, ¿cierto? O esta otra tendencia que me muestre
que a medida que aumenta X, Y disminuye, ¿cierto? Lo que vemos es que no importa el valor de X, Y puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Sí, porque mire, aquí en esta línea que estoy dibujando, X tiene un valor, pero Y puede tener diferentes valores para el mismo valor de X, ¿cierto? Lo mismo acá, ¿sí? Entonces no importa el valor de X, Y puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Y eso se puede ver aquí con este gráfico, ¿cierto? Vemos que para un valor de X, Y puede estar aquí, aquí y aquí, ¿cierto? Lo mismo aquí, aquí y aquí. O sea que este gráfico se acerca bastante al comportamiento que estamos viendo acá en nuestros datos, ¿sí? En ese caso, pues entonces la relación que reportamos es nula, ¿sí? Listo, mi profe. Bueno, aquí tengo un estudiante diciendo, María Camila, que cómo hace las predicciones. Para las predicciones, entonces hay que tener en cuenta la ecuación de la recta que nos generó el modelo de regresión, ¿cierto? Entonces nos dicen que, venga, la copio, no imagen, inicio, copiar. Entonces aquí en las predicciones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces venga, borro todo esto. Entonces aquí en la predicción de Y, ¿cierto? O sea, nos piden calcular el valor de Y, ¿cierto? O sea, el valor de Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula Y? Entonces escribo igual, sería como dice ahí, menos 0.004 por X. ¿Y quién es X? X nos lo están dando aquí, el dato dado por el estudiante. Entonces selecciono la celda que corresponde a X, ¿cierto? Luego sigo con la ecuación, dice más 333.45, perdón, 33.45, ¿sí? Que ya le damos enter y nos da ya el valor de la predicción de Y. Ya lo otro que hacemos es copiarlo a las otras celdas, ¿sí? Ujú. Él Sí, vale. automáticamente calcula pues, el valor de Y en función de la X que usted le asignó, que debe estar un valor dentro del rango de los datos de su variable. Listo, mi profe. Bueno, María Alejandra me está preguntando que le ayude con un ejercicio, pero María Alejandra, si quieres, compártele ese ejercicio que te está dando negativo a tu tutor en el foro para que él te pueda ayudar, porque aquí pues no podemos tomar ejercicios de cada estudiante y empezar a ayudarles a revisar porque nos vamos quedando con mucho tiempo. Entonces, trata de que en el foro, que tu tutor te pueda ayudar con eso. ¿Listo? Bueno, mi profe, usted tiene ahí en la primera pestaña donde ellos tienen que elegir la letra y eso. Ah, No sí. sé. Es que me están preguntando, dice Martínez, casi me perdió acá. Si me toca agarrar la letra D. O sea, la letra D, esos son para Karen Stephanie que me está preguntando. La letra D, esos son los conceptos para hacer la infografía. Entonces, si tú estás viendo la pantalla, en la letra D dice regresión lineal y diagrama Ah, circular. La infografía que tienen que hacer en inglés es sobre esos dos conceptos. Entonces, a ti te toca hacer como escogiste la letra D, hacer la infografía en inglés de regresión lineal y diagrama circular. ¿Listo? pero esta plantilla es de otro periodo, entonces, Ah, listo, listo. En sí, la plantilla que tengan ustedes, qué pena. sí. Sí, o sea, la de cada letra son dos conceptos, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí, dependiendo de sí, la sí, sí, letra, sí. cada letra le corresponden dos términos, ¿sí? Exacto. Entonces, dependiendo de lo que tengan en la plantilla, la letra correspondería a dos conceptos que tienen que explicar todo en inglés, que a veces colocan ejemplos y los ejemplos, las tablas están en español, entonces todo hay que traducirlo en inglés, ¿sí? Ajá, exactamente. Entonces hay mi chico que me está escribiendo que les explique cómo hacer la infografía en inglés. Eso es netamente del estudiante. Se hace esa actividad en inglés para ver cómo el estudiante desarrolla las habilidades en inglés. Entonces, Sí. es muy individual, eso ya le toca a cada uno. Sí, ¿Listo? pueden utilizar la plataforma que más les quede fácil, Canva, Exacto. o lo pueden hacer en PowerPoint, ¿sí? Lo importante es que los conceptos y todo esté en inglés, eso es lo que Ujú. más vale, Sí, ¿sí? listo. A Paula Andrea no le entiendo la pregunta, me está diciendo de dónde sale. Profesor, valor dado por el estudiante, ¿de dónde sale? Dado por el estudiante. Ah, lo del ejercicio 3.
Ah, ok, sí. Son datos que deben estar dentro del rango de la variable pues, que usted ha seleccionado. ¿Sí? Usted los selecciona, o sea, puede ser cualquier dato dentro de ese rango de valores. ¿Sí? Son dados por usted. ¿Sí? Yo aquí los puse cualquiera, ¿no? 420, ¿sí? 210, ¿sí? Que estén dentro del rango pues, de la variable que usted está analizando. Puede ser Listo. cualquier número dentro de ese rango. Ajá, bueno. Karen, bueno, Karen está diciendo una pregunta de tablas de frecuencia, pero recuerden que tablas de frecuencia ya se explicó, entonces por favor revisen las grabaciones. Bueno, dice Lady Joanna, la letra puede ser cualquiera de las variables para el inicio 1, se toma una variable para el inicio 2. ¿Son dos variables? Bueno, recuerden que obviamente las variables no se tienen que repetir. Ahí hay como 6 variables, 5 variables, entonces cada estudiante toma una variable. Para el ejercicio 2 es una, ¿cierto? Sí, es una sola variable. Para el ejercicio 3 sí son 2 variables. En el ejercicio 3 es imposible que no repitas una. Entonces, puedes repetir una, pero la otra sí debe ser ya Sí, independiente. O sea, no se pueden repetir. Para el ejercicio 3 no se pueden repetir las dos. Si se repite una sí, está bien, pero las dos no. sí, dos ¿Listo? variables iguales no pueden haber. Ajá, listo. Listo. ¿Cómo se sacan los valores de los intervalos? Recuerden que de tablas de frecuencia tienen que revisar la grabación pasada. Ya explicamos lo que es la relación positiva o nula, ¿cierto? Sí, ya Sí, resolvimos eso. Porque aunque es positivo, veo una línea recta. Esperen, miro una cosita acá. Ah, bueno, lo que pasa es que tengo un estudiante que dice que la gráfica es de quién, es de Yasmín Muñoz. Dice, ella tiene una dispersión de datos alrededor de la línea recta, pero dice que están muy dispersos. Entonces dice que si es positiva o si es nula. Que ¿Cómo pueden identificar cuándo es positiva o nula? tiene que verse así la tendencia bien marcada como se ve en el gráfico, ¿sí? Si están concentrados alrededor de un solo valor, ¿sí? Si no se observa que haya una tendencia, ¿cierto? Una inclinación ya sea de subida o una inclinación de bajada, entonces si no tiene ninguna de esas dos tendencias de subir o de bajar, entonces podemos asumir que es nula. Otra forma de saber que es nula es que el término A, el término que acompaña la X, sea muy pequeño, como lo vemos aquí, de 0,00, ¿sí? Ya tiene dos ceros después del punto decimal, esa tendencia es prácticamente nula, ¿sí? Es muy pequeña. Ajá, listo. Bueno, chicos, recuerden que no hay asistencia. Por eso dicen que para el trabajo tomen un pantallazo y lo publiquen ahí en Ah, donde dice la pestaña de conferencia, ahí van los exactamente. pantallazos. Aquí ¿Listo? iría el pantallazo de su evidencia de participación. Exacto, bueno, se me perdieron las preguntas. Hay una chica que me está insistiendo con un dato que le está dando de la tabla de frecuencia, pero es que no podemos resolver casos particulares acá porque se nos va el tiempo. Entonces, por favor, puedan escribirle a sus tutores en los foros para que los ayuden a resolver esos casos como tan puntuales. ¿Listo? Eh, O sea, yo lo que estoy hablando de las 2 variables, Sara, es que para el ejercicio test tienen que escoger 2 variables, ¿listo? 2 variables cuantitativas. Ahí les está mostrando el profe en la pantalla. Entonces, escojan 2 variables. La idea es que de una variable no se repita con la de sus compañeros, ¿listo? Bueno, ¿cómo se analiza la tabla del ejercicio 1? Por favor, la tabla de ejercicio 1, por favor, búsquenla en la grabación. El ejercicio uno es en la infografía. Sí. El ejercicio 1 es la infografía en inglés. Pero Sí. no, ella me dice que la tabla del ejercicio 1. Analiza la tabla del ejercicio 1, no. La infografía, María Mayra, se hace con la letra, o sea, con los conceptos de la letra que tú hayas escogido. ¿Listo? Vale, la variable. La letra es solo para la infografía, sí, señores. Sí. Bueno, ya le indico a la directora porque muchos estudiantes me están diciendo que los profes no están retroalimentando los tiempos, entonces ya le comento para que ella pues les avise. Bueno, que va en el foro, en la letra. Bueno, la tabla que ustedes tienen que compartir en el foro es
tanto de las literales que van a escoger para la infografía como de las variables. Esa tabla se publica en el foro con el fin de que, pues, entre los compañeros no se repitan las variables, ¿listo? Entonces, las letras, como lo mostró él ahorita, hay una tablita en el ejercicio 1. ¿Es en el ejercicio 1 o en el ejercicio Sí, 2, mi en el profe? ejercicio 1 es En de el los ejercicio 1 ahí están ortografía. las letras y dice cada letra qué conceptos tiene. Entonces revisa ahí en la plantilla, ¿listo? Bueno, sobre el tema de en Excel aparece. Dios para una semana. Bueno, dice José Santiago que explique nuevamente la forma de convertir a porcentaje cuando nos da un decimal. Un decimal. A porcentaje cuando nos da un decimal. Ah, ¿cómo pasar a porcentaje los valores? Me Ah, imagino que es eso. pues una forma muy práctica es multiplicar por 100 y ella queda en porcentaje. Sí, eso, o ¿Sí? si no, pues en la barra ahorita ahí está el signo de porcentaje. Entonces Ah, selecciona sí, la celda también. donde tienes el valor y lo pasas a porcentaje. Esa es la una forma Exactamente. que puede hacer también. Esa es la otra, sí. Que yo le Chicos, quito. para la evidencia de la web, no tienen que prender cámara porque las cámaras no están habilitadas. No hay que llenar asistencia. Chicas, les recomiendo que en la plantilla de Excel revisen todas las pestañas. Me da la impresión de que los chicos están perdidos porque no han revisado cada pestañita que tienen. Entonces revisen el ejercicio 1, ahí están los literales y qué conceptos están para cada literal. ¿Listo? Entonces, por favor, nada, comuníquense con sus tutores, escriban por el foro, utilicen las herramientas, los CIPAS. Yo sé que de pronto si no les aparecen los CIPAS, entonces debe ser que el tutor todavía no ha programado las fechas, pero ya tendrían que aparecer porque ya estamos por la mitad. Mm, Recuerden que esta actividad es para el 29 de septiembre, entonces no dejen todo para último, aprovechen los CIPAS, aprovechen, estas grabaciones van a quedar tanto en el foro como en el correo interno del curso. Revísenlas. Hay algunos tutores que están compartiendo de pronto videos cortos. Aprovechen esas herramientas para que por favor los miren. Listo, Lidia. Ya comunico a la directora para que los tutores retroalimenten. Profe Carlos, yo creo que no es más. No ¿Listo? hay asistencia, Caterina. Muchas gracias a usted, mi profe. Gracias a ustedes, los estudiantes, por participar, por estar tan pendientes. Nada, les deseo una feliz tarde y que espero que les pueda rendir en su trabajo, en sus actividades. Listo, muchas gracias y que pasen una feliz noche a todos. Hasta luego. Gracias, mi profe. Hasta luego. Gracias.